¿Qué hubiera pasado si yo de Naruto iba al mundo de Dragon Ball Z junto a mi familia? Capítulo 14. Luego de que Cell dijera esas palabras, los Cell Juniors nos empezaron a atacar donde pocos de nosotros apenas y podíamos defendernos, y esos pocos éramos Goku, que todavía seguía débil tras su pelea contra Cell, y yo, que también estaba cansada, aunque no tanto como Goku, pero también lo estaba. Gohan al ver eso se sentía impotente al no poder ir a salvarnos, además de que tampoco sabía qué demonios hacer. Maldición, acabaré con esos Cell Juniors ahora mismo. Ya es hora de que use mi nueva técnica, lo dije, usando la nueva técnica que inventé, que era el poderoso Amate Puño del Dragón Oscuro Infernal, que era la perfecta combinación del puño del dragón con las llamas negras del Amaterasu, y al momento de que dije eso, un enorme dragón oscuro aparecería y empezaría a matar a casi a todos los Cell Juniors, y dije casi todos, ya que al usar esa poderosa técnica, gasté casi todas mis energías, donde me quedé muy débil y agotada, y sin poder activar mi inmortalidad, y cansada caí al suelo respirando muy pesadamente sin energías. En cuando menos me lo esperaba, uno de los Cell Junior que aparecería de la nada me daría un rodillazo en la espalda, donde me rompió la columna, donde me haría escupir mucha sangre, cosa que dejaría en estado de shock a mis hermanos a Jiraiya, pero en especial a Gohan, Sasuke y a Moeji. Sasuke, que vio eso, se enojaría como nunca, y estando más que enojado se transformaría en Super Saiyajin fase 2, y se lanzaría hacia el Cell Junior, donde le atravesaría el corazón con un poderoso Amate Raikiri, que es la perfecta combinación del Raikiri y el Amaterasu, donde al ser atravesado al Cell Junior fue asesinado instantáneamente. Luego de eso, Sasuke me movió para verificar si seguía con vida, y vio que efectivamente seguía viva, débil pero viva, así que con una sonrisa intentaría darme una semilla del ermitaño para hacer que me recuperara, pero Cell, que vio eso, se las quitó en menos de un parpadeo, para después arrojarnos una esfera de energía que nos mandaría a volar y a estrellarnos hacia varias rocas. Después de eso, la cabeza del androide número 16 aparecería y empezaría a hablar, y estando serio diría: Gohan, escúchame, no es pecado luchar por la justicia, al contrario, esa es una buena obra. Recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras, solamente tienes que soltar la furia que se encuentra en tu espíritu. Entiendo cómo te sientes, pero ya no tienes por qué seguir soportándolo. Cell, que escuchó cada palabra, se acercaría hacia la cabeza del androide número 16 y diría: ese fue un buen consejo, pero déjame decirte que lo estoy haciendo a mi manera, ¿entendiste? Número 16 con una sonrisa diría: Gohan, protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo que tanto ame, te lo encargo. Eso lo diría mientras al mismo tiempo era aplastado por el pie de Cell, dejando a Gohan en estado de shock. No tenías por qué meterte en esto, siempre fuiste un inútil, diría Cell con una sonrisa arrogante. Fue el grito que había soltado Gohan al ver eso, así despertando al poderoso e imponente Super Saiyajin fase 3 en su máximo esplendor, y estando realmente furioso diría: jamás se los perdonaré, malditos, lo diría acercándose lentamente hacia Cell, que estaba algo intimidado por el poder que había demostrado Gohan, y ese poder era tan aterrador que incluso hizo que Cell sintiera miedo. Pero pese al miedo que sentía, daría una sonrisa y diría: finalmente me has demostrado tu verdadero poder, esto sí que se pondrá más divertido. Gohan, sin decir nada, le quitó la bolsa de las semillas del ermitaño, sorprendiendo a Cell, que diría: ¿cómo fue que me quitaste las semillas del ermitaño? Dámelas, lo diría intentando quitarle las semillas, pero Gohan desaparecería y aparecería enfrente de un
uno de los Cell Juniors, que lo atacaría, pero Gohan lo esquivó, y con un solo golpe lo destruyó, y lo hizo explotar, sorprendiendo a Cell así como a todos los espectadores. Los Cell Juniors al ver eso se enojaron y atacaron a Gohan, donde a Gohan no les costó trabajo en acabar con ellos de un solo golpe, así como pasó en la línea original. En cuando terminó con la masacre de los Cell Juniors, le daría una semilla del ermitaño a Sasuke y a mí, donde las comimos así recuperándonos al instante, y Gohan, que estaba serio, nos diría que las repartiéramos, donde nosotros le hicimos caso y las empezamos a repartir. Después de eso Gohan, que ya se había puesto enfrente de Cell, decidió en no tenerle piedad en lo más mínimo, así que lo atacaría rápidamente, donde le daría un poderoso y brutal golpe en el estómago, donde le sacaría todo el aire, seguido con un golpe en la mandíbula, que lo tumbaría al suelo, cosa que lo haría escupir mucha sangre. Cell, que quedó abrumado por los golpes de Gohan, diría con un poco de miedo en su voz: como este simple niño pudo derribarme con tan solo 2 simples e insignificantes golpes, el daño que me hizo es grave, lo diría temblando tanto del miedo como del dolor por los golpes, pero aún así se enojaría y le estaría dando patadas, que Gohan bloquearía con su antebrazo. No me provoques, diría Cell con un grito, y dándole otra patada que Gohan detuvo con una sola mano, para después darle una patada en la cara que lo tumbaría al suelo. Cell, que se enojó, se pondría de pie y haría 2 Kien-san, donde se los arrojó, pero Gohan los atraparía con ambas manos, sorprendiendo a todos y haciendo enojar a Cell, que diría: ¿cómo te atreves a subestimar mis poderes? Si son perfectos e ilimitados, son invencibles, lo diría elevándose al cielo, donde le arrojaría un macaco Usako, y con una pequeña carcajada diría: jajajaja, ¿esta vez qué vas a hacer? Y Gohan, serio y sin inmutarse en lo más mínimo, diría: no voy a hacer nada, lo diría desviando el ataque con una sola mano, y Cell, enojado, bajaría del cielo, y le quiso dar con una técnica extraña, que no me acuerdo que hubiera salido en la serie, pero aún así no se inmutó y tampoco le hizo cosquillas. Esto no puede estar pasando, diría Cell, sorprendido y asustado en su mente, mientras miraba que Gohan se estaba acercando lentamente hacia él. En ese momento Cell sintió el verdadero terror, y finalmente se arrepintió de haber provocado a Gohan para que peleara con todos sus poderes. Cell, que estaba asustado, se elevaría al cielo, y estaría cargando un poderoso Kamehameha con sus máximos poderes, y en cuando terminó de cargar su ataque, daría una sonrisa confiada y con arrogancia, para después decir: ¿qué te parece este Kamehameha que hice con mis máximos poderes? Si lo esquivas, la tierra explotará en pedazos. ¿Qué demonios estás diciendo? No digas tonterías, diría Krillin asustado. Fue el grito que había dado Cell, arrojando su ataque, pero Gohan, sin decir nada, se lo contrarrestaría con un poderoso Rasen Kamehameha final, espiral de fuego, que le enseñé, donde consumiría como si nada el ataque de Cell, donde recibiría el ataque directamente así, dejándolo con partes de su cuerpo desintegrados, y dejándolo peor que el de la línea original. Gohan acaba con Cell de una buena vez, diría Goku, pero Gohan con arrogancia le diría que quería hacer que Cell sufriera más por lo que había hecho, lo diría viendo que se había restaurado, pero quedó débil y enojado, usaría más poder del que podía controlar, así su cuerpo se volvería musculoso y cayendo al suelo, y estando enojado diría: aunque trates de utilizar todos tus poderes, jamás podrás
puedes matarme, eres un simple insecto, lo diría dándole un golpe que Gohan sin inmutarse en lo más mínimo lo esquivaría. Cell al ver eso seguiría más terco que una mula y lo seguiría golpeando, pero Gohan seguiría esquivándolo como si fuera nada y dando una sonrisa arrogante, le daría una patada en la cara que lo desfiguraría, y después también le daría otra brutal patada en el estómago donde la patada había sido tan brutal que lo haría vomitar a la hermosa androide número 18 donde su ki disminuyó considerablemente, así regresando a su forma semi-perfecta. Cell, que ahora estaba aún más enojado, le quiso dar un golpe que ahora lo esquivaría con más facilidad, y estaba así hasta que Gohan le dio un rodillazo en el estómago que lo arrastró al suelo. Luego se pondría de pie solo para ver que Gohan se estaba acercando hacia él y con miedo estaría retrocediendo donde casi se cayó en un hoyo, pero logró sujetarse. Entonces Gohan, que poniéndole su pie en la mano de Cell, diría con una voz severa: gusano cobarde, pelea. Y Cell al oír eso se enojó y quiso atacarlo, pero Gohan, que le puso el otro pie en la cara, lo tumbaría y Cell enojado se elevaría para atacarlo, pero sería recibido con una patada que lo arrastraría y lo estrellaría levemente hacia una roca. Gohan, dale el golpe final, diría Piccolo serio, y Gohan, que ya estaba aburrido, diría: aburrido es tu fin, Cell, ya despídete de este mundo. Gohan, no estés jugando, acaba con Cell inmediatamente, diría Goku serio, y en cuando Gohan estaba a punto de matar a Cell, él se inflaría como globo y diría: en 5 minutos explotaré, yo también moriré, pero me los llevaré conmigo y la Tierra tendrá el mismo destino que todos nosotros. Eso sorprendió a todos menos a mí, que dije: eso jamás va a pasar, lo dije activando mi Mangekyo Sharingan eterno para después ponerme enfrente de Cell para después usar mi Kamui, así llevándolo a la dimensión del Kamui donde Cell explotaría en la dimensión del Kamui, donde me dejaría muy débil y casi sin energías. Mamá, ¿estás bien?, diría Moelle preocupada por mí, al igual que Sasuke y yo, que seguía cansada. Dije: sí, estoy bien, hija, solamente necesito descansar un poco. Eso lo dije cayendo de rodillas. Muchas gracias por impedir que Cell explotara, diría Gohan, y antes de que yo dijera algo todos logramos sentir un monstruoso ki donde ya nos dábamos una leve idea de quién podría ser. En cuando menos me lo esperaba, un rayo de ki me había dado muy cerca del corazón, casi matándome al instante, y al ser inesperado y al tener muy poca energía no me daría tiempo de activar la inmortalidad, así dejándome al borde de la muerte. Mientras tanto, en mi espacio mental, Kurumi estaba tratando de curarme con su chakra para que no muriera. Vaya, así que le di a esa hermosa, sensual y sexy pelinegra, diría una voz en el humo, y en cuando se disipó el humo vieron que si era Cell.